Bienvenidos a esta nueva sesión del día de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y este tema nace porque justamente algunos clientes nos han cuestionado por qué el programa no puede descargar los CFDIs cancelados, por qué no pueden verlos en los reportes. Entonces queremos aclarar un poco este tema y mostrarles que como tal no es un error del programa, es una restricción del SAT. Entonces, pues bien, empecemos y justamente esa es la duda que queremos responder. ¿Por qué no se pueden descargar los CFDIs recibidos, exclusivamente recibidos? Todo lo que vamos a hablar el día de hoy, hablamos de CFDIs recibidos, los XML recibidos, pero que se encuentran cancelados. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver hoy? Primero, pues ver por qué no se pueden descargar estos XML. ¿Qué es lo que sucede en el portal del SAT? ¿Por qué el programa no los reporta? O si es un error del programa. Luego estaremos hablando por qué estos XML que no se pueden descargar sí aparecen en los reportes del programa, porque algunos sí aparecen y puede ser que otros no. Entonces hay que tener claro y hay que entender por qué se presenta esta situación. Y ese es el objetivo de hoy, mostrarles por qué a veces sí aparecen y a veces no. ¿Qué se puede hacer en estos casos cuando el XML no aparece? ¿Qué nosotros como usuario podemos hacer? Si el SAT no me lo deja descargar, ¿cómo puedo obtener este XML? Y bueno, en la parte final estaremos dando algunas recomendaciones de cómo evitar este tipo de situaciones. Y como siempre, haremos un resumen de nuestra sesión. Entonces, empecemos. Lo primero que tenemos que aclarar y lo que queremos ver el día de hoy es, ¿se pueden o no descargar este tipo de XML? Recuerden, estamos hablando específicamente de los CFDIs, los XML recibidos cancelados. Es importante, recibidos cancelados. Y aquí hay que aclarar que este tema de que no se puedan descargar, la respuesta es ¿se pueden o no? La respuesta es no, no se pueden descargar. Una vez que el XML fue cancelado, ya no se puede descargar. El SAT lo marca como cancelado y evita que se descargue este archivo. No es posible obtenerlo ni siquiera desde el propio servidor del SAT. O sea, tú puedes entrar al SAT manualmente con tu usuario o tu contraseña o con tu e-firma, cualquiera de las dos opciones. Una vez que ingresas y tratas de descargar estos archivos XML, recuerden, recibidos y los que están cancelados, no es posible descargarlos. ¿Ok? Una vez que queda marcado como cancelado, como el SAT ya los marcó como cancelados, no es posible. Y esto es importante porque al final del día hay personas que nos han dicho, yo sí lo puedo descargar. Ok, hacemos pruebas directamente con el navegador y no se pueden. Nosotros utilizamos Google Chrome, Firefox, Edge, Brave, diferentes navegadores en ventana privada, con diferentes opciones, en diferentes sistemas operativos para descartar cualquier opción y no lo permite. Y esto no lo permite no porque nuestro programa tenga un error o porque no, es porque el SAT no lo deja. Entonces, es importante tener esto claro. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo es que no lo permite descargar estos XML. Entonces, no importa lo que tú utilices, no es que es un tema del navegador, si limpio caché, si borro cookies, si lo hago en ventana privada. No importa nada esto. Una vez que el XML es marcado como cancelado, no lo puedes descargar de ninguna manera. Ni siquiera utilizando un programa. Puede ser no un programa de nosotros, puede ser un programa de la competencia, de un tercero, o algo que tú hayas desarrollado internamente, no importa nada. Aquí el punto es que el SAT no lo permite descargar. Por lo tanto, el programa nunca te lo deja descargar. Pero no es como tal un error, es que es una regla de negocio, es algo que así definió el SAT. Entonces, es importante que no importa qué medio utilizas, no vas a poder descargar estos archivos XML. Y aquí queremos mostrarles un ejemplo de cómo se ve estas capturas de pantalla que ven aquí. En la parte de arriba ven un CFDI cancelado y en la parte de abajo ven uno vigente. Estos son capturas del SAT. Hicimos esta parte de ingresar al SAT, buscar por diferentes UIDs y queremos mostrarles el ejemplo. Y aquí viene la parte importante. Si se dan cuenta, la primera columna se llama acciones. En el caso del cancelado solamente hay un botón, no hay más. En la parte de abajo del vigentes encontramos tres botones. Uno de ellos, este, es una nube con una flecha hacia abajo. Esa nube con la flecha hacia abajo quiere decir que tú lo puedes descargar. Es más, si tú le das clic, tú entras al SAT, buscas esta nube y le das clic, se descarga el archivo XML. Pero si se dan cuenta, en el comprobante cancelado no existe esta nube. Solamente existe un botón inicial. Este botón sirve para descargar el acuse de cancelación, que más adelante lo vamos a nombrar. Pero aquí lo importante es que el propio servidor del SAT, como ustedes pueden ver en pantalla, en las acciones no nos permite descargar estos XML. Él quitó todos los botones. Si se dan cuenta, abajo tenemos tres botones o tres acciones. Aquí arriba solamente hay una y es diferente. La imagen, el icono, la figura es diferente. Entonces, esto de origen viene del propio servidor del SAT. No es posible realizar la descarga, ni siquiera entrando manualmente, ¿no?
Y eso es importante para nosotros que ustedes lo tengan muy, muy claro. Con esto, lo que queremos es evitar esta parte que digan, oye, entonces es un error del programa. No, no es del programa, es una regla del SAT. ¿Qué es lo que pasa con estas descargas? Primero, que es como tal una restricción del SAT, no es un error del programa. Segundo, es que el SAT nunca nos ha dicho públicamente por qué hace eso, qué lo motiva a que no se descarguen los XML. Para esta presentación el día de hoy estuvimos buscando diferentes opciones, opiniones, y la realidad es que no existe algo públicamente, un manual, un documento, un comunicado, donde el SAT nos diga por qué hace esto. Simplemente él decidió hacerlo. Recuerden, es el servidor del SAT y él aplica sus reglas, las que él considere necesarias. Pero dentro de toda la documentación que buscamos, anexo 20, matriz de errores, buscamos de verdad en muchas partes y nunca encontramos el por qué sucede cuál es la explicación de esta situación. Esto aplica tanto a personas físicas como a personas morales. Alguien nos decía, oye, pero es que en mi empresa sí lo podemos. No, porque aplica para las dos. No importa si eres una persona física o si eres una persona moral. No se pueden descargar los XML. Está restringido. El SAT lo puso para todos. Y no importa el régimen en el que estés, ¿no? Alguien diría, oye, pero es que yo soy reciclo. No importa. Yo soy persona física con actividad empresarial. No importa qué régimen sea. Esto es general. Aplica para todos los regímenes, para todo el tipo de personas, sea física o moral. Esto es una regla general. Lo que sí se puede descargar son los acuses, que es el acuse de la cancelación y el acuse de la solicitud de cancelación. Eso es lo que ustedes veían. Me regreso a la imagen anterior. En este botón, cuando tú le das clic, se puede descargar el acuse de la cancelación. Es un PDF, es un documento donde se dice que ya quedó cancelado. Ese es tu, como su nombre lo indica, tu acuse, tu forma de comprobar que realmente ya fue cancelado. Aquí tengo un ejemplo de un acuse, esto es un ejemplo real, ¿ok? Emitido por el SAT, si se dan cuenta, donde me da los datos del folio, el emisor, el receptor, el emisor y el estado del CFDI. Si se dan cuenta en esta parte, pues ya fue cancelado. Y aquí me indica por qué fue cancelado, plazo vencido, y me dice que fue un comprobante emitido con errores con relación. Entonces me da toda la información y me da la fecha en que fue cancelado. Si se dan cuenta, fue cancelado, ya quedó como fecha de cancelación el 3 de marzo del 2026, aunque la solicitud la hicieron el día 26. Recordemos que una cosa es la solicitud de cancelación y otra muy diferente es la cancelación como tal. Por cierto, si quieren podemos hablar un poco más de este tema para que ustedes conozcan cómo sucede realmente el proceso de cancelación. Si alguien no lo conoce o quiere conocer a profundidad cómo funciona todo el proceso de cancelación, por qué se divide en varias partes, qué sucede en cada parte, con todo gusto podemos nosotros preparar un curso y enseñarles toda esta parte, donde explicamos las diferentes etapas de lo que es cancelar un CFDI emitido y qué implica cada opción y qué documentos genera todo esto para que ustedes tengan evidencia. Pero bien, lo que les quería mostrar es que finalmente no se puede descargar el XML, lo que se descargan son los acuses, que es lo que comentamos en esta diapositiva. Y que como tal no es un error del programa, es una restricción del SAT. Ahora, ¿cuál es el motivo? Como les dije, estuvimos buscando mucho esta parte para tener un sustento legal, un sustento en algún comunicado, alguna ley, pero la realidad es que no existe. De todo lo que buscamos y de verdad que le dedicamos tiempo, no encontramos absolutamente nada. Lo que pudimos deducir o lo que nosotros podemos comentar sobre este tema es que el SAT lo cancela y lo quita para que el usuario no lo pueda descargar, pero aún así tenga evidencia de que sí existió y pueda obtener la información general, lo que llaman los metadatos. Creemos que el SAT lo que está buscando es que diga, oye, sí existió este comprobante, pero ya no te puedo dejar acceder al XML como un histórico. Y hasta aquí alguien diría, pues no hay mucho problema, si ya está cancelado, pues no implica nada. Pero eso no es cierto del todo. ¿Por qué? Justamente uno de los usuarios que nos contactaba nos decía, oye, tengo un requerimiento por parte de la autoridad y necesito todos los XML. Y él dijo, pues yo los descargo. Él los descarga, pero lógicamente estos XML cancelados no los pudo descargar. Nos decía, oye, ¿cómo hago para obtenerlo? Porque yo necesito demostrar a la autoridad que en su momento era vigente, se canceló, yo hice ciertas deducciones, yo hice cierto acreditamiento del IVA, hice ciertas operaciones basándome en ese XML que en ese momento estaba vigente. Entonces, aunque el XML esté cancelado, en algún momento si llegas a tener algún requerimiento por parte de la autoridad y no lo guardaste, no vas a poder obtener ese XML. Entonces, eso fue lo que le pasó a este usuario. Lo necesitaba porque en ese momento tenía un requerimiento por parte de la autoridad y él no podía demostrarle ciertas cosas. Entonces, el objetivo es que aunque ya esté cancelado, ustedes lo guarden, lo mantengan dentro de sus respaldos. Porque si no, en caso de que alguien te pida alguna información, te pida
confirmar algo, necesites tener esta evidencia, no la vas a poder obtener, simplemente vas a obtener los metadatos, o sea, los datos generales del comprobante. Entonces, sí afecta el hecho de que no se puedan obtener estos archivos XML. Por eso no entendemos el motivo por qué la autoridad no dejó que se pudieran descargar estos archivos. Creemos que solamente lo quiere para evidencia de que sí existió, pero bueno, al momento de hacer una revisión, de una verificación por parte de la autoridad, posiblemente vas a requerir estos archivos para poderle demostrar que en su momento estaba vigente, que tú hiciste una deducción, que tú hiciste ciertas cosas tomando como este XML vigente. Después se volvió cancelado e hiciste otras operaciones, pero en ese momento sí estaba vigente. Y esto te cuadre contra lo que la autoridad te está reportando. Justamente este cliente quería XML del 2024 y el sistema no tiene problema. Nuestro programa descargar CFD y descarga todo. No importa qué fecha sea, puede ser del 2010, 11, 12, etcétera. El problema es que estos cancelados recibidos no se pueden descargar. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta este punto de cómo te puede afectar. Ahora, ¿por qué si no los puedo descargar? Nos decía este usuario, sí me aparecen en los reportes, ¿no? Y me aparecen unos, no otros, no, y así. Entonces, nosotros le explicábamos en aquel momento que el tema es la operación. Por ejemplo, tú recibes una factura de 1,000 pesos masiva. Tú la descargas hoy, ya lo tienes en tu disco duro, generas un reporte, te va a salir el reporte, por ejemplo, de convertir Excel. Te sale el reporte y sale cancelada. Mañana perdón, te sale vigente. Mañana el emisor la cancela y tú sacas el reporte, te sigue saliendo como cancelado. Entonces, mientras tú tengas el XML en el disco duro, te va a seguir saliendo en el reporte. El problema es si ya no tienes el XML. Entonces, es importante que ustedes mantengan estos archivos para que el reporte sea consistente. En este caso, el usuario lo que pasó es que no tenía respaldo de la información y él quiso empezar desde cero. Para que lo vean gráficamente sobre el tiempo, les voy a mostrar este ejemplo. Un usuario, una persona genera una factura el 1 de mayo del 2025, que es esta primera parte. La factura está vigente. Yo como receptor la descargo del archivo del SAT, puedo descargar el XML, sí, porque sigue vigente. Pero resulta que un mes después, en julio, 2 meses después, en julio del 2025, este emisor, esta empresa cancela la factura y yo acepto la cancelación, por el motivo que sea, no importa, pero acepto la cancelación. Tiempo después, en este caso ya el 2026, cambio el año, casi un año después, yo quiero sacar un reporte. Como tengo el XML en el disco duro, se genera el reporte y sale esta información con todo el desglose de impuestos y trasladados, retenidos, etcétera, y aparece en mi reporte solamente que aparece cancelado, porque el sistema actualizó el estatus, ¿no? Lo cambió de vigente a cancelado, porque en el SAT ya aparece como cancelado. Pero el XML sigue estando en tu disco duro. Entonces, esto permite que salga en el reporte. Tu reporte va a seguir igual. Si antes tenías 300 facturas, va a seguir teniendo las mismas 300, pero nada más que una está cancelada porque tú aceptaste la cancelación. Perfecto, hasta ahí, claro, esa es como la operación fina de todo esto. Entonces tú dices, oye, sí me sale en el reporte, siguen siendo las mismas 300 facturas. El problema, que fue lo que le pasó a este usuario, es que es la misma operación, solo que él perdió su computadora. Creo que en este caso se la robaron y no tenía respaldos. Entonces, para él recuperar la información, dijo, vuelvo a descargar los archivos XML. Entonces, él, por ejemplo, el día 15 de enero, pierde su computadora con toda su información, con todos sus XML, pierde todo. Cuando tiene el requerimiento por parte de la autoridad, ya en julio del 2026, dice, ok, como ya tengo un requerimiento, voy a volver a descargar los XML. Pero, ¿qué sucede? Ya no se pueden descargar los XML recibidos cancelados, porque el SAT no lo permite. Entonces, él dice, oye, es que ahora me está saliendo un XML menos. Yo antes tenía 300 y en los reportes me salía 300, pero hoy me salen 299. Sí, porque ya este XML cancelado ya no se pudo descargar. Y como tú ya no tienes un respaldo de la información, ¿qué sucede? Que el programa no lo puede descargar y como no lo descarga, no lo puede mostrar en los reportes. Recuerden que el programa trabaja con los XML. Si el XML no existe, pues él va a cambiar la información, ya no puede hacer nada, no va a mostrar nada porque necesita los XML. Por eso siempre pedimos la carpeta de los archivos XML. Entonces, en este caso, desgraciadamente, él perdió su computadora y perdió también todos los archivos. Ahora que tiene un requerimiento, dice, oye, pues, ¿qué hago? ¿Qué le puedo hacer si el programa no me los entrega? No, el programa no tiene un error, el programa está bien. Lo que pasa es que el SAT no permite descargar estos archivos, como se los mostré en un inicio. Por eso es importante que mantengamos nuestros respaldos, que de esto hablábamos el curso de la semana pasada, donde hablábamos de cómo cambiar de computadora, cómo generar un respaldo.
Porque ante una situación, ante una catástrofe, en este caso fue que le robaron su computadora. Pero ¿qué hubiera pasado si, aunque no se la roban, se le daña el disco duro? Y alguien podría decir, oye, a mí no me pasa. No, tal vez a ti no te ha pasado, pero créanlo, tenemos muchos usuarios que constantemente requieren soporte porque o perdieron su computadora o se van a cambiar de computadora o alguien la formateó por error o se dañó su disco duro. Son muchos los casos que tenemos constantemente. Entonces, por eso es importante mantener la información, porque si algún día tienes un requerimiento en 2, 3 años por parte de la autoridad y tú necesitas ese archivo XML, aunque esté cancelado, para demostrar algo, para decir, oye, sí, yo en aquel momento me deduje 1 millón de pesos de IVA, yo en aquel momento hice algo, tengo la evidencia de que aquí está el XML de la operación en ese momento. Claro, después fue cancelado, pero eso ya es otro tema. Pero en aquel momento era vigente cuando yo presenté mi declaración mensual. Entonces sí es importante. En este caso el usuario no tenía el XML y entonces el sistema le mostraba 299, no le mostraba los 300 que él decía. Y sí, él nos decía, oye, pero es que el reporte antes me decía 300. Sí, digo, oye, es que antes tenías 300 archivos XML, ahora solamente tienes 299. Y bueno, revisando, encontramos que el que le faltaba era el que estaba cancelado y que efectivamente no se podía descargar del SAT. Ahora, ya tenemos claro la parte de que no se pueden descargar, que es un tema del SAT y que no existe públicamente una razón para que lo impida, pero no se puede hacer. Ahora, ustedes, si necesitan estos XML, ¿qué pueden hacer? Y aquí tenemos una serie de recomendaciones que les vamos a dar sobre cómo tener estos XML. Si a fuerza los necesitan, porque tienes un requerimiento, porque alguien te lo está pidiendo y porque a fuerza lo necesitas, tenemos 4 ideas que les pueden llegar a servir. Uno, buscarlo en respaldos anteriores. Sí, recuerden, el programa tiene un módulo de respaldo. Si ustedes vienen aquí a la pestaña de ayuda, ¿ok? Si ven aquí arriba ayuda, tienen un módulo que llama generar respaldos. Aquí nosotros queremos recomendarles que estén generando periódicamente respaldos, por ejemplo, una vez al mes, una vez a la semana, ya ustedes definen sus políticas. Y ante cualquier situación puedan recuperar esos respaldos. También es importante generar el respaldo y guardarlo en un lugar que sea seguro o en varios lugares, ¿no? Porque si los guardo en el disco duro y el disco duro se daña, pues de nada sirvió. Entonces aquí sería guardarlo de pronto uno en un mecanismo externo, por ejemplo, en un disco, una memoria USB o guardarlos en la nube y además en la computadora, ¿no? Tenerlo en 2, 3 lugares para que ante cualquier catástrofe yo me pueda recuperar. Entonces, si tienes un respaldo, felicitaciones, con eso ya vas a poder recuperarte. ¿Qué es lo que haces? Simplemente vienes aquí a la pestaña de ayuda y le dices recuperar respaldo. Y él automáticamente va a recuperar estos XML y vas a poder generar tu reporte sin ningún problema. Ok, si no tienes un respaldo, en caso de que no lo hayas realizado, revisar los correos que recibiste. Comúnmente nosotros recibimos las facturas a través de un correo electrónico. Entonces sería bueno buscar por aquellas fechas qué correos recibimos y verificar si en alguno de estos se encuentra la factura que estamos requiriendo, la que nos hace falta. ¿Okay? Eso también es una idea y puede llegar a servir. O también podemos solicitarlo al proveedor, a la persona que nos vendió, que nos expidió la factura, el comprobante, también pedirle si nos lo puede reenviar. A veces funciona. El problema es cuando el proveedor ya desapareció, por ejemplo. Era una empresa que sí me vendió algo, pero cerró por el motivo que sea y ya no lo puedo contactar, ya no está. ¿Ok? Pero si estuviera, podría contactarlos y tratar de negociar con ellos para que me colaboraran y me mandaran el XML. Eso también puede funcionar. Y el último, que tal vez es el que les va a llamar mucho la atención, es solicitarlo directamente al PAC que timbró el CFDI. Así es, ustedes pueden contactar al PAC y decirle que les proporcione el XML. Ojo, esto es importante. No es una obligación del PAC entregarte el XML. Esto es si él quiere, realmente no existe nada en la ley que lo obligue. Pero bueno, yo creo que hablando con el PAC, negociando con ellos, sí se puede llegar a obtener estos XML. ¿Cómo puedo saber qué pack lo timbró? No, porque yo le compré a X empresa, a la empresa My Software, le compré un mouse y ahora necesito la factura de ese mouse, aunque ya está cancelada, yo necesito el XML. La empresa ya no existe o no me quiso entregar el XML. Bueno, voy a contactar al pack, pero ¿cómo sé qué pack fue el que timbró este XML? Ok, para eso podemos venir al programa y aquí en inicio podemos traer el módulo de consulta. Cuando yo ejecuto la consulta, vamos a ver si ahora sí nos deja. Cuando yo ejecuto la consulta, él me va a entregar toda la información y una de las columnas que entrega es el nombre del pack que timbró la factura. Entonces ya con esto lo exporto a Excel y ya sé por lo menos quién me la timbró, ya puedo poner su dato, su teléfono y ponerme en contacto con el pack y tratar de negociar, ver cómo él me puede proporcionar o si tiene un costo por este servicio o lo que sea necesario. Aquí, en este caso, digo,
ya funcionó el SAT nuevamente y me dice que encontró 4 cancelados. Y aquí en la parte final yo le puedo decir que me muestre todas las columnas, me vengo hasta el final y aquí está la columna de los PAC que en su momento timbraron cada comprobante. Entonces yo podría contactar a estos PAC y pedirles negociar con ellos de qué forma me pueden proporcionar. Insisto, ellos no tienen la obligación legalmente, no tienen la obligación, no hay forma de decirles, sí, me lo tienes que entregar, ¿no? Aquí entra un proceso de negociación donde posiblemente te puedan dar ese servicio, ese requerimiento, pero a través de esto, un costo y dos, certificando que tú eres el receptor, tal vez te pidan documentos. La realidad es que nunca nos ha tocado este caso, queremos ser muy honestos, pero sí creemos que es bastante factible que el PAC lo llegue a proporcionar. Claro que tampoco es inmediato, porque ellos van guardando respaldo, requieren pasos, procesos, pero bueno, sería una alternativa, una solución. Quiero aprovechar de una vez y mostrarles cómo es la descarga, ya que el SAT funcionaba bastante rápido. Voy a intentar en este caso descargar los XML. Lo que no pudimos hacer hace un momento que el SAT se tardó mucho en responder, vamos a hacerlo. Lo que quiero mostrarles, insisto, es cómo me muestra la información el SAT cuando el XML no puede ser descargado, cuando es un CFDI recibido, cancelado. Ojo, esto es diferente al volumen, cuando se llega al límite, ¿no? Recordemos que cuando se llega al límite, o sea, que no puedo descargar más archivos XML, mañana los puedo continuar descargando, ¿no? En este caso es que no se puede descargar de ninguna manera. Perfecto, vamos a dejarlo trabajando aquí mientras continuamos con la presentación y regresamos en un momento. Bien, entonces estas son las 4 ideas que les podemos ofrecer. Buscarlo en respaldos, revisa tus correos, solicítalo a tu proveedor y en un caso extremo, habla con el PAC que lo timbró. Y es posible que de alguna de estas 4 formas puedas recuperar tu archivo XML. Oye, y en caso de que no hay nada que hacer, no se puede obtener, ya que el XML no puede ser descargado del servidor del SAT. ¿Ok? Entonces, por eso es importante y viene el siguiente punto, la parte de cómo reduces la probabilidad que te pase esto. ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias te podemos dar? Y la primera de ellas, tal vez es la más importante, realizar descargas periódicamente, estar descargando los XML, que creo que eso ya ustedes lo hacen hoy en día, y generar respaldo semanal, mensual. Ustedes ya definen su política internamente. Lo importante es que descarguen los XML y estén generando respaldo, no diariamente, pero sí puede ser una vez a la semana. No sé, definir como política una de los días viernes se hacen las descargas. Por ejemplo, en facturando, una vez a la semana hacemos el respaldo de todos los XML, tanto emitidos como recibidos. Estos los subimos a la nube y los mantenemos en el disco. De tal forma que si se daña la computadora, el disco duro, lo que suceda o no la roban o cualquier cosa, lo tenemos siempre en la nube. Entonces, recuerden, hay que tener una estrategia para darte mayor seguridad. Otra cosa que te podemos recomendar es que conserve los acuses de cancelación. Ya lo vimos un ejemplo de cómo es un acuse. Era este PDF que les mostraba hace un momento. Aquí está. Y este acuse es un PDF que el programa ya descargar CFD ya lo maneja, ya lo descarga. Cuando él ve que no puede descargar el XML, descarga los acuses. Entonces, guárdenlo porque esto es evidencia que le sirve. Si algún día este XML, por el motivo que sea, por un error humano, por un error del sistema del SAT, lo que sea, vuelve a aparecer como vigente, ustedes ya tienen evidencia de que esto era cancelado. Esto que ustedes ven abajo, el sello digital, se puede verificar si fue realmente generado por el SAT. Entonces, con esta información, ustedes se respaldan ante cualquier situación. Entonces, es importante que guarden estos acusos. Y bueno, además de hacer los respaldos, verificar que estos respaldos funcionen, ¿no? No sé si nos pasó en algún momento que alguien hizo respaldos, pero esos respaldos lo puso en un disco duro, ese disco duro tenía problemas, sectores defectuosos y el respaldo ya no era posible recuperarse. Entonces hay que estar verificando que realmente estos respaldos estén bien generados y que sean accesibles, que ante cualquier contingencia los podamos recuperar. Entonces, estas son como nuestras recomendaciones para que ante una situación como esta, que pierdas la información, que pierdas los XMS, pues puedas recuperarte y dar respuesta. Comúnmente esto aparece cuando la autoridad te da un requerimiento, cuando alguien superior te pide algo y entonces no tienes cómo entregarle la información. Con esto te evitas de problemas, estás tranquilo y tienes ya todo un mecanismo de seguridad. Entonces, eso es lo que queremos recomendarles el día de hoy. Si alguien tiene dudas de cómo se utiliza nuestro módulo de respaldo, hemos dado 2 pláticas, 2 cursos acerca de este tema. Uno fue la semana pasada donde mostrábamos cómo cambiarte de computadora y cuando te cambias de computadora generas un respaldo de la información, cómo estos respaldos se pueden proteger con una contraseña
y otra serie de cosas y recomendaciones que dábamos en esa plática. Nuevamente, si a alguien le interesa, pueden visitar nuestro canal de YouTube, donde van a ver toda esta información. Bueno, ya para finalizar, conteniendo todo esto claro, nos gustaría comentar varias cosas o destacar varias cosas. Uno, el que no se puedan descargar los XML no es un tema del programa, sino es un tema del SAT. Esto es una regla que así definió el SAT. No hay un motivo, no hay un porqué, simplemente el SAT definió que así era. No nos dio una explicación. No es un error de descargar funciona bastante bien. Entonces no es un tema del programa, sino del SAT. ¿Por qué si aparecen en los reportes y luego ya no aparecen? Porque anteriormente tú tenías el XML. Cuando pierdes la información, se te daña tu disco duro o lo que pase, ya el XML no va a aparecer porque ya no se puede descargar del servidor del SAT, a menos de que recuperes un respaldo. Si recuperas un respaldo, ya va a aparecer. Recuerden, el programa siempre trabaja con los archivos XML. Por eso te pide siempre la carpeta. Y si en esa carpeta hay menos XML, el programa pues ya no va a poder hacer nada. Y bueno, el punto final de todo esto es, haz respaldos de forma periódica y ponlos en un lugar seguro. Con esto te evitas de que ante una pérdida tengas alguna situación. ¿Vale? Entonces sí es importante que tengan en cuenta estos 4 puntos que hemos visto el día de hoy. Con esto les van a evitar muchos dolores de cabeza a futuro. Y créanlo, este usuario que le pasó esto, este cliente con el que tuvimos la oportunidad de platicar, de reunirnos, de apoyarlo de diferentes maneras, la realidad es que sí tenía mucha presión, además requería la información muy rápido y estaba sufriendo porque al final del día él no podía demostrar algunas cosas, ¿no? Entonces queremos evitarles eso y por eso quisimos hacer esta plática el día de hoy. Bien, nos gustaría hablar sobre nuestras redes sociales. Ya saben, estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, tenemos nuestro blog. Los invitamos a seguirnos en cada de nuestras redes sociales, en Facturando MX, que es nuestro canal de YouTube. Siempre estamos publicando información y a visitarlos en nuestro blog. Muchas gracias por su tiempo. Los espero la próxima semana y les agradezco el que nos hayan acompañado el día de hoy.